Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es miércoles, la mitad de la semana. A mediados de una semana de muchos acontecimientos, Luis, político, continúa la Operación Falcón y hoy se reinicia el diálogo nacional. Se reinició a las 10 de la mañana con la asistencia del presidente Abinader, que ya, tal como le habían estado solicitando a algunos representantes de organizaciones políticas, bueno, fue con unas propuestas concretas, planteamientos concretos. Él se retiró después a otras actividades, pero quedó allí la representación. En un momento vi algo de transmisión donde se estaba estableciendo la metodología. Ahí tenemos imágenes de él saludando a Charlie Mariotti. Estableciendo más o menos la metodología de que se iba a implementar. Sí, eso me lo mandaron de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Camarada Homero Figueroa y Reinicia. Sí, y bueno, y Archivar, que también siempre está muy activo. Pero bueno, Homero Figueroa se estrenó en el día de hoy. Ahorita vamos a ver algo que le mandé al director. Justamente él estaba anunciando anunciando lo relativo al diálogo. Al diálogo. De que el presidente iría con propuestas concretas. Esto fue más bien un adelanto. Después vino ya lo que fue la reunión en sí. Sí, que ha continuado en su torneo de exposiciones. El mundo trata de lucirse un poco, haciendo exposiciones. Ojalá se sobrepase ese nivel. Ya va por la... Sí, ya supone uno que en la próxima convocatoria va a pasarse a esa etapa, pero como es natural, yo había oído a algunos voceros decir, bueno, el presidente, que es quien ha sugerido y ha llamado al diálogo, debe hacer los planteamientos concretos para entonces a partir de ahí ir desmenuzando. Entonces, eran 12 propuestas iniciales, se agregó una, tengo entendido que tiene que ver con la ley electoral y ley de partido, y por ahí anda la cosa. Y a propósito de eso se iba a invitar al presidente de la Junta Central Electoral. No sé si estaba hoy, pero lo cierto es que vamos a ver a dónde llegan las cosas. Ya que a propósito, el presidente de la Junta Central Electoral sigue quejándose de que el organismo no está recibiendo los recursos que precisa. Sí, bueno, eso se lo mandarán, porque generalmente ocurre así. Yo no he visto en una sola etapa que haya habido la afluencia de recursos que el presidente del organismo no haya tenido que solicitar, ha tenido... Que haya dicho que se siente satisfecho, todo lo contrario. No, al contrario, que para las muchas responsabilidades el dinero no alcanza. Bueno, pues ya el presidente hoy fue concreto en los planteamientos. Se estaba solicitando que la descentralización del Ministerio Público, tal como él lo ha planteado, para darle autonomía y demás, y una reformulación de la composición del Consejo de la Magistratura y altas cortes para que haya más seguridad, más garantía, tanto en la escogencia como en la durabilidad. Algo así fue que hoy sacar del Consejo de la Magistratura al Ministerio Público, al procurador. Representante del Ministerio Público. Alguna gente en principio, por el hecho de que se incluyera inicialmente, era buscando que hubiese una representación del sector justicia, que tuviera más, de la parte de la justicia que no maneja la judicatura. Esa era la idea, porque el Ministerio Público no es o la justicia no es solamente... Bueno, en la práctica nuestra, el procurador equivale al ministro de Justicia de otros países. Entonces, por eso se quiso, aquella vez, eso no fue descabellado cuando se pensó en eso, pero bueno, se ha querido satanizar el tema y alguna gente lo que interpretaron fue que las cosas como la interpretaron fue que esto era para que el presidente de la República se agenciara un voto adicional, que con el voto suyo, que es un voto, ¿cómo que se llama? Calificado, tendría 3 votos. El voto del procurador, el voto de él, más el calificado, son 3 votos. Sí.
Entonces, pero eso es muy relativo, porque eso depende del presidente que esté ahí. Aquí lo que hay que establecer los mecanismos dentro de las reformas cuando sea que sucedan, sea ahora o más adelante o cuando sea, es que realmente hayan algunas instancias que vayan más allá, que puedan ir más allá del periodo presidencial, para que dentro de ese equilibrio que debe producirse en el ejercicio del poder, no nos encontremos con que un partido tenga todo en sus manos. Así es. Y pueda dar las órdenes y dirigir todos los dictados de la nación, sino que haya contrapeso, que haya quien pueda contrapesar o controlar a alguna gente que va a veces a los gobiernos y se le va la mano, se le van muchas otras cosas. Y alguna gente ha pensado que esto nada más ocurre en el Ejecutivo. Es que todas las instancias tienen que ser controladas, auditadas, equilibradas. Sí. Todo debe tener alguien que escrute y que dé. Claro. Si tú tienes un Congreso, por ejemplo, que no tenga que rendir cuentas, tú tienes un sector electoral, por ejemplo, que nadie lo regule. ¿Tú sabes que o cualquier sector que sea. En ese sentido, nos hemos comentado que el defensor del pueblo para mí se está inaugurando cuando ha sometido a la justicia al director de Impostor. ¿Qué fue lo que le pidieron? Que no quería hacer caso. Sí. O sea, varias personas habían solicitado por vía del acceso, defensor del pueblo que algunos trámites que ellos han hecho para ser desvinculado y pagos que le han quedado pendientes, el defensor del pueblo averiguara. Y pidió al defensor del pueblo, requirió esa información al director de Impostor, y el director de Impostor respondió que él no tenía que ofrecerle esa información al defensor del pueblo. Entonces ellos han procedido y creo que es correcto y debe mantener ese proceso. No debe mantener ese proceso y debe, además de eso, recibir, en este caso, el titular de la Defensoría del Pueblo, todo el apoyo de la sociedad, de la comunidad. Sí. Porque las instituciones, Danilo, igualito que las leyes, las tenemos es para que funcionen. Además hay una ley de libre acceso a la información pública. Exactamente. Incluso por esa ley él tenía que ofrecerle la información. Exacto. Y si él incumplió eso, ¿tú sabes lo que debería hacer el presidente? Dar un ejemplo allí. Sí. Coger y mandarlo para su casa. O sea, usted está descalificado para ser funcionario público porque usted no es respetuoso de la ley. ¿Sabes que yo recuerdo una vez que nosotros quisimos hacer una investigación sobre problemas de inseguridad y solicitamos la estadística a la policía de asesinados en un periodo? La policía se negó a dar la información. En ese tiempo, imagínate. No, porque es que aquí antes no había el libre acceso a la información y las instituciones hacían lo que le daba la gana. Claro que sí. O sea, nosotros, dentro de todo eso, Danilo, nosotros hemos avanzado mucho en términos democráticos. ¿Tú recuerdas cuando en algún momento, por ejemplo, la gente aquí, políticos o no, cogían o se lo llevaban para el este por ahí, lo desaparecían? Estoy hablando de la Fuerza Aérea, pasaban de aquel lado, sí. Lo desaparecían por ahí. Yo no sé si lo tiraban al mar o qué es lo que hacían con ellos, pero los desaparecían y no pasaba nada. Y entonces, o aparecían en un solar lleno de hierba por ahí. Y aquí cuando había una criminalidad, porque nos estamos quejando ahora de la delincuencia, que es verdad que es mucha, y es peligrosísima, pero antes habían unos delitos, unos crímenes de marca mayor. Yo recuerdo una vez que mataron al hijo del poeta Juan Lócuar, a Bilín Lócuar, Bilín su apodo. Yo lo conocí, yo lo traté porque yo estudié con Choco, apodo también, otro hijo de Juan Lócuar. No recuerdo ahora el nombre, pero su apodo era Choco. Yo estudié con él. Y Bilín era más joven. Bilín estaba visitando a la novia, salió un poquito tarde, aparentemente en la madrugada. Y sencillamente estaba en el lugar equivocado, a la hora que no era. Y le apareció el esbirro equivocado. Exacto. Es
por gracia decidió y lo quitarle la tiraron vida. en los terrenos de la Universidad Autónoma. Tú recordarás Sí, eso, sí. que en ese tiempo no estaba cercada. Uh-huh. Eso fue de las cosas que presionó más para que se dotara de una mayor seguridad aquel recinto, construyendo una verja perimetral, que eso es una hechura de Roberto Santana. Una excelente idea. Una muy buena idea de Roberto Santana, que realmente ha sido un gran ciudadano, un gran servidor público, preocupado por muchísimas cosas. Roberto Santana tiene una trayectoria de servicio muy importante. Claro, comenzó con las luchas políticas, cayó preso muchísimas veces, 8,000 veces cuando Balaguer se hizo amigo de Balaguer después. Sí. Incluso Balaguer lo quiso llevar como candidato a la provincia de Ocoa, el primer candidato debió haber sido el primer senador, pero no, entonces no ganó esa vez. Y eso políticamente a Roberto le hizo muchísimo daño, porque Roberto... Eso deterioró un poco su imagen. Su imagen, porque después de tantas luchas, como aquí no se valoran las cosas, probablemente él vio un Balaguer diferente, y después, o sea, un Balaguer que lo metió preso y muchísimas cosas. Que él lo que estaba buscando un nuevo escenario para servir. Claro, un nuevo escenario para servir a su provincia. Se candidateó por el partido que le ofreció la candidatura, que fue el Partido Reformista. Y hubo gente que no le perdonó eso a Roberto. Así es. Pero total, Roberto... Todavía hay gente que... Todavía la achacan eso, y sin embargo, muy probablemente él vio a un Balaguer, el Balaguer intelectual, el Balaguer de condiciones extraordinarias, en otra dimensión, ya no aplicándolo al término propiamente político o al manejo de las instituciones, del ejercicio mismo del poder, donde se hicieron algunas travesuras, muchísimas de las cuales yo estoy seguro que el doctor Balaguer no fue el culpable, no fue el responsable directo. Por ejemplo, en ese tiempo de Guerra Fría, y yo diría que más de Guerra Fría era caliente, porque caramba. No, en ese momento la Guerra Fría estaba muy caliente. Muy caliente. Recordemos que, por ejemplo, a los constitucionalistas los fueron cazando uno a uno. A los que se secuestraron a Crowley los mataron a todos. Y así sucesivamente. Toda esa gente que se identificó en los grupos de izquierda, lo que se salvaron fue de Chepa. Y entonces, esa labor de carpintería, eso no lo manejó el gobierno de doctor Balaguer directamente. Eso, yo tengo informaciones, yo no... ese esquema de guerra sucia vino directamente... Eso vino directamente de fuera, dirigido... Claro, servían de plataforma las estructuras institucionales, institucionales locales, las Fuerzas Armadas, la policía, pero aquí teníamos al MAT y de una serie de instituciones metidas directamente. Dan Mitrioni andaba disfrazado, digo yo, con un uniforme de mayor de policía aquí, dando orden para matar izquierdistas. Esa gente estaba metida en la policía y metida en los organismos de seguridad. Y en los organismos uniformados, estaban metidos y dando órdenes allí, porque no era que estaban echados a un lado, ¿no? No. Entonces, dando órdenes. Dando órdenes, trazando líneas, bajando pautas a la alta oficialidad del país. Una barbaridad. Y entonces, yo estoy seguro que muchas de esas cosas se hicieron con la anuencia de otro lado y al margen del doctor Balaguer. Que fíjate que el doctor Balaguer en algunos casos puso raya a determinadas decisiones. Acuérdate que nuestro amigo Félix Paniagua nos contó que en el caso de Amaury Germán y ese grupo, un tío trató de salvarlo, porque tenía relaciones con Balaguer, lo que Balaguer le dijo: mire, si usted puede garantizar que lleguen a una embajada, yo le doy el salvoconducto, porque aquí no van a poder estar. Claro. Sí, no. Pero a Mauri y ese grupo, y la Chuta no eran hombres de axilares. No. Entonces realmente se hicieron muchísimas cosas que fue al margen de eso, igualito que, por ejemplo, con la decisión de fusilar a Camaño. Sí. Hay una especie de,
¿cómo se llama esto? De una expresión, relajo, como tú le quieras llamar. No hay cárcel aquí. Atribuida al doctor Balaguer de que ese era un preso, porque aquí no había cárcel para ese preso. Le van a traer ese problema. Le van a traer ese problema. Entonces, bueno, los guardias ejecutaron, interpretaron y ejecutaron, pero no. Cuando el coronel Camaño estaba a punto de ser fusilado, ahí andaban unos gringos metidos en medios ahí, y era lo que estaban dando las órdenes. Claro. Entonces realmente, y se fueron desapareciendo, la alta oficialidad se fueron desapareciendo y poco a poco fue quedando gente de menor rango. Pero que eso era... Y hubo, el que quedó último fue un teniente, que recuerdo que le llegaron a preguntar a él, que le dijo fulano, o soldado, ¿qué van a hacer conmigo? Entonces que le hizo la seña que lo iban a matar. Y entonces, pero ya ahí no habían altos oficiales, desde la alta oficialidad que estaban en esas cosas. Entonces se fueron echando a un lado. Acuérdate tú que hoy hay reflexiones o revelaciones que hace un cubano que fue de la CIA, Rodríguez, que estuvo uniformado como Ranger boliviano y fue el que capturó al Che Guevara y dio orden de fusilarlo. Claro, entonces muchas de esas cosas. Esa ubicación de los izquierdistas. Pero bueno, por suerte nosotros hemos superado esas cosas y quiera ser que no, eso de positivo tiene que hoy las cosas se quieran ventilar en un diálogo civilizado en la madre y maestra, ¿no? Sí. La universidad. Bueno, y finalmente, pero en abono de la imagen de Roberto Santana, que es ocoeño igual que yo, debo resaltar finalmente que lo que quiso fue aportar. Sí. Quiso representar a su provincia por el partido que se le ofreció, y que él, que es un intelectual, fue rector de la universidad, es un hombre ya de otro pensado, de una madurez. Sí, maduro. Muy más acabada. Entonces tendría otro punto de mira y vería a Balaguer ya de otra dimensión, sin que tuviera que integrarse políticamente o sumarse políticamente. Y por eso interpreto yo su candidatura. Sin embargo, fíjate que él le ha servido a distintos gobiernos. Sí. Le ha servido al país. Le ha servido al país y a Centroamérica a través del programa de reforma carcelaria. Claro, a través de distintos gobiernos y a otros gobiernos también. Entonces, lo que te indica que Roberto Santana no es que esté por encima del bien o del mal, sino que está por encima de esas mezquindades de esas pequeñeces. De las minucias. Esas minucias que se dan dentro de las organizaciones políticas y en las colindancias de los gobiernos y de la oposición también. Uno de sus aportes es una joven lindísima, pero además inteligentísima, claro, que se ha graduado de periodismo y que medios, está ejerciendo y creciendo. A los medios de comunicación un aporte extraordinario. No, una muchacha brillantísima. Así es. Director, vámonos a la primera pausa. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra,
un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Sí, todavía se mantiene. Ahora que está tomando ribete. Tomando ribete, el caso de Falcón. La Operación Falcón. La Operación Falcón, allí comienzan ahora a fluir o a salir a flote más bien una serie de ingredientes. ¿Tú sabes lo que es? Que la incautación de varias estaciones de combustible. Ah, sí. Pero resulta que también tenían bancas de apuestas deportivas. Tenían entonces prospectos. Escuelas de prospectos. Escuelas de prospectos para las grandes ligas. No metiéndose en todos los espacios. Oye, no, y en los increíbles, porque como tú, yo no sé si a ti te mató la curiosidad como a mí. Yo decía, pero ¿por qué si en otros tiempos aquí no habían escuelas de entrenamiento para peloteros? ¿Por qué? ¿De dónde esa proliferación? Sí. Bueno, pues mira cómo anda el asunto. Uno no va a meter a todo el mundo en el mismo saco, pero... Y bueno, que entrenaran a nuestros muchachitos para que fueran grandes peloteros. Tenemos en ese sentido una industria muy prolífera. Pero el asunto es que mira lo que se ha descubierto que había detrás de eso. Había un lavado, no, había unos cuartos del bajo mundo, y eso lo ha descubierto el Ministerio Público. Le han dado, tengo el dato de que le han dado como 3 estaciones de esas de combustible, creo que en Miche. Miche y en Sabana de la Mar. En Sabana de la Mar. Le dieron esas estaciones de combustible a administrar a la refinería de petróleo. Eso es bueno. Sí, claro. Porque yo creo que quizás por aquella, y sin el quizás, por la expresión aquella, partiendo de ahí, de zapatero a su zapato, que le den, por ejemplo, a la dirección de guardado, que yo como se llama, de activo, o al Consejo de la Dirección de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas, que le den estas cosas. Sí. Lo más que van a hacer es dilapidar o dañar aquello. Hay muchas cosas que se deterioran, cosas que quedan en desuso. Que se deterioran. ¿Tú sabes la cantidad de carros? Sí. Buenos, nuevos, que aquí se han dejado deteriorar. Ahí hay... dejarlos ahí muchas veces. Luis, a propósito de eso, la Dirección de Aduana refiere que en los últimos tiempos ha incautado 15 millones de dólares. Y también sabe uno que en esta pesquisa se incautaron varios millones de dólares y de pesos. Es bueno que se revele cómo se maneja ese recurso, porque también los dólares puestos en una funda y tirados ahí se dañan. Claro. Bueno, recordemos que desde la administración anterior se anunciaban incautaciones considerables de muchos dólares. Y bueno, pues esto ha seguido y se está haciendo el anuncio. En la actualidad hay una dirección dinámica, joven, dinámica, en la persona de Eduardo San Lobatón. Uno espera que siga cosechando todo el éxito que proyecta ahora. Pero bueno, lo que yo quería significar es que lo importante es que estos bienes recuperados a manos que no deben tenerlas,
de manos que no deben tenerlas, estos bienes, que no los dejen deteriorar, que se encargue alguna institución que sea la más afín o la más adecuada para poder administrar estos recursos y ponerlos a hacerlos crecer, ponerlos en movimiento. Entonces, si es una que estación, tengan un uso útil. Si es una estación de combustible, bueno, poner a alguien que sepa de eso, como es el caso de la refinería. Si se trata de un colegio, bueno, o educación, o qué sé yo, pero tú no vas a poner... Educación física. Educación tú no lo vas a poner en la dirección de drogas. No. Entonces, tú entiendes. Entonces, por eso digo, dependiendo del bien incautado de quien sea, de lo que se trate, lo importante es preservarlo, no dejarlo deteriorar. Entonces, esa es una medida buena. Por eso también aquello de una labor de desprendimiento y de transparencia, la magistrada Miriam Germán estuvo ayer visitando el Ministerio de Obras Públicas. Se pensaba que era al revés, que el Ministerio Público en su plana mayor estaba reunido y que supuestamente, las redes estaban quemando ayer, y que supuestamente se iba a conocer el tema del asfalto caliente que envuelve o por lo menos relaciona o por lo menos debe dar cuenta el ministro anterior, Gonzalo Castillo. Bueno, pues resulta que no. Y es un expediente bastante caliente. Es un expediente que todavía no se le ha puesto la mano, pero que en algún momento, yo no sé si va a quemar demasiado o va a calentar demasiado las manos, pero es un expediente bastante, más que caliente, espinoso. Bastante. O las dos cosas al mismo tiempo. Pero no se trataba de eso. La magistrada no fue que el ministro de Obras Públicas fue a la Procuraduría, fue ella que fue allá. Y se supone que uno en principio podía pensar que se estaban recopilando datos para ese expediente, pero no. Ella fue a desprenderse del manejo y tratamiento de la rehabilitación de las cárceles del país. Esto es un filón para el que quiera hacerse de unos cuartos, incluso mal habido, y por tanto, o que quiera construir muchas cosas y dejar comisiones en el camino, o que le caigan cosas en el camino. Entonces la magistrada, que tiene mucho en qué ocuparse y se ha estado ocupando, tiene las manos llenas. Bastante cosas tiene en las manos para ocuparse, bastante expediente que revisar. Entonces ella se ha desprendido y ha dejado esto en manos del ministro directamente de Obras Públicas, que es quien debe realmente darle mantenimiento a las obras públicas. Entonces, bueno, que el presupuesto para la rehabilitación de esas cárceles, lo que hay que sacarlo va a ser del Ministerio de Obras Públicas, porque eso no se va a sacar, no se debe sacar de la Procuraduría o de del presupuesto habilitado para esta área de la justicia. Entonces uno entiende que esta es una sabia decisión de la magistrada Miriam Germán, que repito, ha tenido y tiene ya demasiado cosas en que ocuparse. Entonces, para no distraerse en solicitud de presupuesto, manejo de dinero, búsqueda de ¿cómo se llama esto?, a los licitantes y cosas por el estilo, someter a nada cosas de esas, sino que el Ministerio de Obras Públicas, que es quien tiene la estructura y quien tiene los conocimientos, se encargue de rehabilitar las cárceles, de darle mantenimiento y entonces ponérsela en condiciones para la disposición del Ministerio Público. Creo que es una medida muy atinada, muy certera de la magistrada Miriam Germán. Por ahí andan las cosas, vamos a ver en qué para entonces el otro expediente. Bueno, porque todavía también ese expediente de asfalto caliente, y tú dices de las cárceles, el expediente de la Nueva Victoria, como se le dice. Sí, todavía es un caso abierto totalmente. Un caso abierto todavía. Aunque no se esté tocando mucho. Bueno, pero Jean Alain es parte de las cosas que se le imputan. Ahí se han estado dentro de las cosas turbias, pero se han estado, o las partes oscuras, se han estado aclarando algunas cosas porque hay gente a la que se ha querido estar relacionando y queriendo meter que aparentemente no tenía responsabilidad en esta materia.
Mira, hay constructores que son serios. Aquí muchas veces se quiere ver siempre a todo el mundo igual y medir a todo el mundo por el mismo rasero. Y a veces no se respeta una cosa que es elemental. Luis, tú mandas a arreglar un baño en tu casa, te dan un presupuesto y no es el presupuesto que tú terminas, porque en el curso del tiempo aparecen no solamente otra cosa, cambian los precios de los... No solamente los precios, te demandan más cosas. Yo te puedo poner un caso muy específico. La carretera, la ampliación o mejoría o reparación de la carretera del cruce de Ocoa a Rancho Arriba, que se dejó un pedazo desde un trayecto como de 17 kilómetros, creo que, o 19, no sé, para llegar a Rancho Arriba, de Sabana Larga para allá. Pero resulta que del cruce de Ocoa hasta Ocoa se hizo una autopista, bueno, hasta Sabana Larga se hizo una autopista. Y hablaríamos, por ejemplo, del caso de un punto donde le llaman los ranchitos por allá. Mira, ahí le pusieron la luz eléctrica, le pusieron los postes, los faroles, y además de eso le construyeron las aceras. Entonces eso se agregó a la parte propiamente... Eso se agregó y se va a verificar en cambio del precio. Claro, ¿por qué? Pero te pongo ese ejemplo. Claro. ¿Qué se hizo allí? Allí se cambió la calidad de vida de la gente de por allí. Obviamente. Se proyectó eso, ahí habían algunas casitas, ya después de eso hay otras casas, mejores casas. Entonces, cerca de una escuela... Y se cambian los precios del terreno por ahí, porque todo eso impacta de una manera directa. Claro, entonces ahí se contribuyó a desarrollar esa zona. Sí. Ya era una zona totalmente rural, entonces ya es semiurbana, porque... O por lo menos el acceso a la ciudad hace que las cosas cambien notablemente, se sacan mejor los productos. No, porque esto es en la misma carretera, es en la orilla de la carretera que si habían 2 casas, ahora hay 10, 12, 15 casas. Eso sí. Y entonces cambia el entorno, hay una escuela ya de muchos años, vieja, en esa zona. Bueno. Estoy hablando de eso, del lugar, ese punto de los ranchitos. Pero también por allá, por las caobas, antes de llegar a Ocoa, la misma cosa. Entonces se le puso la luz eléctrica, se hizo las aceras. Entonces el hecho de hacerle las aceras, y entonces ahí viene ya una mejoría, ya la gente, los habitantes no van a caminar por la tierra, el camino polvoriento, sino por acera. Y el hecho de tener la escuela, el hecho de tener la luz eléctrica y otras cosas que vienen, entonces eso encarece los presupuestos o cambia los montos de los presupuestos. Entonces eso hay que verlo. Si fue que aumentaron las cosas que pidieron, bueno, piden que le hagan una escuela o que le hagan qué cosa, entonces la obra viene ya más completa y eso encarece los presupuestos. Lo que hay que determinar, los que saben de eso, cuando se hagan las auditorías del lugar, si realmente fue que se hicieron estas cosas adicionales o fue que alguien se echó unos cuartos en los bolsillos. Eso es lo que hay que buscar. Entonces eso es lo que hay que determinar. Para eso se buscan expertos en esas materias. Bueno, entonces seguimos todavía, Danilo, con el tema de la... En la operación Falcón. No, el asunto de la escuela y el concurso aquel para... bueno, sí, eso es un tema que está, sobre todo porque se van a abrir próximamente. Ha tenido, la próxima semana se va a abrir oficialmente el año escolar, ya presencial, y entonces resulta que hay un paquetón de escuelas que todavía no están habilitados, planteles que no están habilitados. Planteles que no están habilitados, maestros que no han sido contratados. Maestros que, no que por no haber sido contratados, porque no llenaron las calificaciones y por muchísimas cosas más, no se tienen, entonces no se sabe en qué condiciones va a comenzar el año escolar. Se hizo un concurso, el concurso muy poca gente pasó a pesar de que lo habían orejeado, como ya dijimos aquí, y le habían dado hasta la clave de cómo entrar, y aún así se quemaron. Entonces, resulta que hay unos egresados de los programas docentes de excelencia, que parece que van a tener que agarrarse de ahí, contratarlos. Ellos no tienen el título todavía, ya se graduaron, pero no tienen el título. Entonces, según los... Pero en ese programa se supone que son estudiantes de alto rendimiento. De alto rendimiento. Entonces, en principio los iban a dejar fuera
por el hecho de no tener el título. Los iban a dejar fuera. Entonces, aquí como en todas las cosas, tuvo que meterse el presidente y decir, dar una orden marcial al ministerio, en este caso fue al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Resuelvan eso. Entonces parece que se van a seleccionar a estos docentes con calificaciones excelentes para incorporarlos. Decía aquí que el presidente instruyó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para buscar solución al caso. Habían sido dejados fuera del concurso de docentes de la MINER. O sea, son estudiantes de altas calificaciones, ya graduados, pero no tienen todavía el título. Entonces resulta que lo dejan fuera de un concurso. Sí. Porque métanlo en el concurso mientras tanto. Obviamente. Entonces ahora van a tener, ya sin el concurso, van a tener que recurrir a ellos. Salidos de INTEL, salidos de una serie de institutos superiores calificados. Pero ¿qué resulta? Que son 19,000 plazas. Y estos apenas son 1,000 y pico. Estos son 1,000. 1,000 y algo. O sea que no suplen toda la demanda. No suplen, faltan 18,000. Sí. Entonces, fíjate que como quiera, ¿tú sabes a qué se va a tener que recurrir ahora? A los que se quemaron, ver del grupo cuáles fueron los que no se achicharraron. Los que están menos chicharrones. Los que son los menos chicharrones, entonces, o menos achicharrados. Sí. Aunque apenas quizás llegan a chicharrones, pero no están achicharrados. Entonces, seleccionar dentro de eso, el mal menor es recurrir a esos ciudadanos. Pero oye, eso te dice a ti que en el país, y esto no tiene que ver con la coyuntura de un gobierno, pues nosotros queremos focalizar las cosas solamente en el gobierno. Por ejemplo, ahora mismo con eso del narcotráfico, están los partidos acusándose y contraacusándose. Y ese no debe ser el punto. Claro. Es enfocarnos todo a ver cómo el mar se soluciona. En este caso hay una crisis en el sistema educativo. Claro, aquí hay una crisis de todo, porque por ejemplo, fíjate, ahí faltan, yo estuve escuchando esta mañana, los 2,000 y pico de tal área, de los tanto y tanto de tal, de los estudiantes, de los profesores que faltan, los distintos renglones. O resulta que faltan, creo que son 1,000 y pico de la educación de primera infancia, de los profesores de la primera infancia. Sí. Yo cogí un cuerdazo pero la cuerda hacia adentro, porque no podía cogerla hacia afuera, porque no había con quién morderle una oreja. Oye, cuando yo me entero que están dando la cifra, que son 1,000 y pico que faltan de los estudiantes de los profesores de la primera infancia. Cuando yo veo que la jovencita que mencioné el otro día, sobrinita mía, Mencía Rojas, en un momento determinado, ya lo dije, pero lo voy a repetir, ella cubrió unas vacaciones en el INAIPI y ella cubrió las vacaciones, le prometieron. Ella presentó todos sus papeles, su evaluación, su asunto, y ya venía del sector privado, de dar clases en colegios privados. Entonces, ella prometieron llamarla para confirmarla, no lo hicieron. Yo recurrí a un hijo mío, que era amigo de la directora anterior, que fueron estudiantes juntos. Y él, por coincidencia, estaba en el país, mi hijo, que vive fuera del país. Le explico la situación y dice, pero yo soy amigo de fulanito, que es hermano de la directora. Lo llamó y hizo que nombraran. Entonces se resolvió la cosa. Resolvieron el nombramiento de la muchachita, de la jovencita. Ella la asignaron a uno de las instancias infantiles de por allá, más allá de Villamella, que si yo tenía que coger cuántos carros para llegar allá. Pero ella diligente eso no le importaba. No, ella iba a cubrir su asunto, la pusieron supervisora, algo así, o coordinadora de ese centro. Ella le dieron la coordinación sobre el estudio, la calificación y la experiencia. La calificación universitaria y la experiencia en el terreno. Sí. Como docente ella área, se ganó su espacio a pulso. Se ganó su espacio, exacto. O llega el cambio de gobierno y entonces cogen y la votan.
Cogen y la votan. Imagínate. Entonces, pero ¿cómo usted vota a un técnico si usted está buscando y necesitando técnico? Ahora están buscando 400 y pico y yo no sé a dónde lo van a encontrar, porque eso no se estudia de ahora para ahorita, ni se encuentra de ahora para ahorita. Ni todos la experticia de un momento a otro. Todos los educadores estudian eso. Claro. Se especializan en eso. Y mira, es un área bastante delicada. Bastante delicada. Entonces, pero eso es muy frustratorio, porque una joven que, oye, coger y mandarla para su casa, sin ningún tipo de miramiento, sin nada, no se importaron. Sí. ¿De dónde usted vino? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Qué tiempo usted tiene? ¿Quién la recomendó? Nada, no preguntan nada. Si no cogen para, pues, a lo mejor poner un ñame, como yo siempre utilizo, porque los ñames son como una cabeza grande, una cosa, sí, y con cero adentro, en su espesor. Entonces yo no sé, Danilo, pero esa es una de las partecitas que le ha hecho muchísimo daño y va a ser un fardo muy pesado, que en su momento, el día pasado yo hablaba con alguien, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, que decía las razones por las cuales se está nutriendo ese partido y por qué el otro viejo partido, como diría el presidente Fernández, se está quedando vacío, un cacarón vacío ahí. Entonces, pero hablando sobre el daño, decía, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que fue sacada de su puesto o no está colindando o quedó desengañada de los gobiernos del PLD, y esa gente no tiene otro sitio donde coger. Y dice, pero con toda esa gente junta, la expresión, es lo que voy a resaltar de todo esto, decía, pero con eso se forma un partido político. Claro. Solamente con los desempleados, con la gente, ¿cómo es que se llama el término de ahora? Desvinculado. Con la gente que se ha desvinculado. La desvincularon del empleo, pero la desvincularon políticamente, la desvincularon de toda parte, la desvincularon anímica y moralmente. Sí. Entonces, toda esa gente que han desvinculado, las vincularon a otro lado. Entonces, ¿por qué esa, por ejemplo, presencia multitudinaria cuando fue el presidente Fernández a San Francisco hace poco? Por esas mismas razones. Sí. Un paquetón de desvinculados que bueno andan vinculándose. Andan vinculándose a otros espacios. No se van a vincular con el PLD porque eso es una cosa leprosa. Sí. Entonces lo desvincularon del PRM, incluso por lo cual ellos votaron muchos. Sí, que es una de las cosas terribles. Los partidos se olvidan que los votantes como tal no son la gente que están encaramados en una patana negociando, que a veces son los más inútiles. Pero tú sabes la gente que yo conozco sus padres, sus abuelos, sus amistades, sus padrinos, sus qué sé yo, del PRM, y pregunta dónde están o qué hicieron con ellos. Los desvincularon. Sí. Entonces, ¿cómo se van a sentir ya no solamente los desvinculados, sino los familiares de esos desvinculados que no se van a desvincular de ellos familiarmente, pero que fueron votados? Sí. Entonces, esa partecita, eso no se ha estudiado, los efectos de eso, porque el que está en el poder se pone a trabajar el tema del poder, pero no en la consolidación de la continuidad en el poder. Así es. Pero bueno, nos queda una pausa. Una pausa todavía. No sé mucho qué más tiempo queda, pero queda por lo menos la pausa. Sí. Nos quedan unos minuticos ahí. Estamos ahí. Por la pandemia el turismo se detuvo. La construcción se paralizó y las exportaciones afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco que para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Bueno, Danilo, a propósito del tema este que ha estado acaparando la atención, del famoso Falcón. Que del Don Wilmer ya firmó voluntariamente su extradición a los Estados Unidos. Para irse para Estados Unidos. Bueno, y los diputados han estado hablando a los que han de una forma u otra mencionado el Ministerio Público, y hubo uno de ellos que dice... Una larga exposición. Una larga exposición. Nelson Marmolejo Gil, dice él que él no es un improvisado en política, que no es un recién llegado ni una cosa por el estilo, y que realmente él tiene su arraigo y él no tiene ninguna complicación y él se pone a disposición del Ministerio Público. Ojalá que realmente las cosas se despejen, pero esas grabaciones, esas declaraciones... Y esos 9 millones el día de y esos 9 millones que atribuyen el mismo día de las elecciones, que no eran para otra cosa que no fuera para comprar votos, que es pecaminoso también. Sí. Entonces esas cosas desdicen mucho. Eso no tiene que ver con que él sea político de viadad, nada de eso. Hay algunos legisladores que, por ejemplo, los que son más... como diría yo, no sé si decir ligero, cómo decir, pero bueno, más rápido. Botello, entre otros, que dice, pero yo tuve con él en qué sé yo dónde y que en tal sitio, y me tiraron fotos, imagínense, porque aquí todo el mundo se junta con todo el mundo, que es verdad eso. Pero claro. Eso es verdad. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Entonces él piensa y pide que se le dé la oportunidad, porque hay muchas cosas que se han manejado con alguna ligereza. Sin embargo, en el caso, no sé si fue él, fue el otro diputado, que incluso creo que hasta tuvo esposado y todas esas cosas. Feli. Que dice que quería ayudar a escapar a un extraditado. Entonces le atribuyen que era que quería socorrer a una gente, ayudar a alguien. Dice que ese amigo le pidió una burra. Le pidió, que lo llamó y que dijo que, bueno, pues el asunto es que se queja que no se respetó la inmunidad y que estuvo esposado y tuvo que decir que, bueno, lo de la inmunidad es relativo. La inmunidad es si a ti no te agarran en un infragante, un delito infragante, si no te agarran, porque en ese caso así, cualquier ciudadano puede detener, inclusive sin que tenga esté revestido de ninguna autoridad. Cuando es así, en un caso así, como simple ciudadano, tú estás revestido del poder que da la institucionalidad, de poder echarle mano a cualquier vagabundo. Pero bueno, ojalá que las cosas se aclaren, porque de todas maneras aquí se manejan muchas cosas con frecuencia, muy a la ligera. Eso a las personas que tienen integridad, que tienen seriedad, que se respetan, molestan y duelen mucho y marcan mucho. Ahí está el caso, por ejemplo, de El Torito, que es
artista. Es un artista que es prestigioso, que es parece senador, un hombre que se maneja bien. Y que primero que cualquier otra cosa se le conoció como artista. Sí. Y como artista mayormente lo quiere el pueblo dominicano de todas las... Que poca gente sabe que él es agrónomo. Que él es agrónomo. Bueno, de todas maneras la gente lo quiere, acepta y valora su arte. Entonces, bueno, sobre esa condición, él una vez se metió a político, llegó a una senaduría aprobado por una mayoría. Entonces, él ahora, a propósito de que un tipo que fue chofer de él provisionalmente, mientras su chofer de toda la vida, como decía él, estaba con un problema de salud, entonces lo mencionó en algo. No, porque yo era chofer de fulano. Y que yo cuando... Si me quedo sin empleo, vuelvo para allá, algo así, una tontería parecida, pero bueno, eso no es ningún eso no lo inculpa a él. Ingrediente sólido para inculpar a nadie. No. Sin embargo, aquí las redes que comienzan a calentarse y a calentar a las imágenes de la gente. Y difunden todo y se hace cualquier tipo de conjetura, cualquier tipo de conjetura, también cualquier tipo de daño. Sí, así Arturito le comenzaron a decir que estaba envuelto en el caso de Gioque. Bueno, pues él lo menos que llegó a decir ahora fue, desengañado con todas estas cosas, es que dice, si la cosa sigue por el ritmo que va, cualquier día yo llego a la sesión y cojo y anuncio que me retiro de la política, porque esto está demasiado dañado y no se respeta a nada ni a nadie. Yo estoy de acuerdo con él, es un abuso realmente lo que se hizo con él, lo que se hizo con su imagen. Y fue muy alegre el tratamiento que se le dio a una mención del caso de él. Y un hombre que merece respeto. Que creo que la primera falla, y ya con esto nos vamos, estuvo en el propio Ministerio Público, que hay que ser cuidadoso con eso. Porque cuando redactaron el asunto, no puede decir que bueno, que en la conversación apareció que una mención. Hay que ser cuidadoso con esas cosas. Hay que ser cuidadoso con esas cosas para no afectar imágenes o afectar reputaciones. Bueno, vámonos entonces, vámonos. Nos vemos pronto.